El tema se llama Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por ello, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque a estos también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Dice, Cristo padeció en la carne. Obviamente nosotros sabemos que tenía dos naturalezas, y dice que siendo completamente hombre y completamente Dios, Él, como cualquiera de nosotros, fue justo por los injustos, para llevarnos a Dios en el padecimiento de la cruz. Él resolvió el problema del hombre que nos tenía separados de Dios por ese pecado. En el capítulo 4:1 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Hoy vamos a hablar muchos versículos, ahora sí que va a parecer como una carnicería. Nos habla completamente de lo que es nuestra carne. Entonces vamos a ser reiterativos. Dios de alguna manera nos habla, insiste mucho en esos pecados de la carne, y que sometamos esa carne. Entonces, Cristo padeció por nosotros en la carne. Pedro nos dice en este versículo, ustedes tienen, dice, está ahí en el capítulo 1, dice que vosotros también armaos. Pedro nos dice ahí que tenemos que armarnos de la misma palabra, del mismo pensamiento. Este término armarse es un término militar. En otras versiones esta misma palabra es estar preparados para tener el mismo pensamiento y la misma actitud que tuvo Cristo. Es muy importante porque el mismo Jesús nos dijo en Lucas 9:23, si quiere ir ahí por favor. ¿Ya estamos, hermanos? Dice, Jesús nos dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al seguirlo, tenemos que pensar lo mismo que Él pasó. Como ya le dije, armarse o estar preparados en ese mismo pensamiento o en esa misma actitud. La Biblia nos dice que Él padeció en la carne, pero terminó con el pecado. Obviamente hablamos de Cristo. En esta versión, en la Reina Valera, pareciera que se hace solo referencia a Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne y vosotros también armados del mismo pensamiento. Pero no solo es para Cristo, sino es para todo aquel que ha nacido de nuevo, en lo que ha creído en Él y que ha nacido de nuevo. Es para todos los creyentes. Yo no quiero utilizar la palabra un verdadero creyente. En otra ocasión ya habíamos aclarado, o se es creyente o no se es creyente. No hablemos de un verdadero. Muchos autores hablan de un verdadero creyente. Si usted es creyente,
ya no hace falta decir que es un verdadero creyente. Entonces, este mismo pensamiento, este mismo sacrificio fue para todos. El llamado del Señor en este versículo es a morir a nosotros mismos, dice, negándonos constantemente, y a no vivir para nosotros, sino vivir para Él y con Él. ¿Sí? Vamos por favor, hermanos, al versículo Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice? La carne, con sus pasiones y sus deseos. El apóstol Pablo nos hace una ilustración de crucificar la carne cada día. Cada día. Romanos 8:1. Si gusta ir ahí, lo voy buscando mientras yo lo leo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Por eso le decía, vamos a hablar mucho de la carne el día de hoy. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, reiteramos, tenemos que crucificar la carne todos los días, y el Señor nos invita a ir en pos de Él, tomar esa cruz que ya vimos en el versículo anterior, cada día. Y como le digo, ir en pos de Él. Realmente no sabemos, bueno, y realmente yo no sé usted, en la vida de cada uno de ellos, cuánto tiempo tiene usted caminando en pos de Él. Pero sí sé que constantemente libramos esa batalla en nuestra carne, y constantemente tenemos que ir delante de Jesucristo y crucificar esa carne y hacer todos nuestros deseos personales, todos nuestros deseos carnales a un lado. En estos versículos dice que Él padeció en la carne, y dice, del mismo pensamiento, quien ha padecido y terminó con el pecado. En ese capítulo 4, versículo 1, en el párrafo final dice, terminó con el pecado. Terminó es un sinónimo de destruyó. Entonces, destruyó el pecado en nuestra vida, y también nosotros debemos crucificar nuestra carne, aunque sea un proceso doloroso, pero es parte de nuestro caminar con Cristo, pero debemos seguirles hasta alcanzar la meta. Ahorita vamos a explicar un poquito esto de la destrucción del pecado en la vida del creyente. Como ya lo vimos, dice, niégate a ti mismo. Tenemos una pregunta. Después de que Jesucristo fue clavado en el madero, ¿a dónde fue? Obviamente dice la Escritura que fue al sepulcro, y después de esto resucitó, pero nos hace una invitación a nosotros también a vivir en ese mismo espíritu, como ya lo dije hace rato, a caminar en santidad, a vivir una vida nueva. El Señor Jesucristo, y esa misma esperanza la tenemos todos nosotros. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Si alguien duda de que fuimos sepultados juntamente con Él, ahí está claramente Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así que también nosotros andemos en vida nueva.
Debemos entender lo que sucedió, que eso que sucedió con Cristo, y si usted es un creyente, eso sucedió en su propia vida. Sabemos que hemos sido justificados, reconciliados con el Señor. Esto es lo que espiritualmente sucedió con nuestra vida también. Nosotros es como si hubiéramos entrado juntamente con Cristo en ese sepulcro, y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en esta vida nueva. Él nos ha redimido para andar en esta vida nueva. Sí. Romanos capítulo 6, versículo del 5 al 6. Ahí nos vuelve a reiterar: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ahora sí que empieza a tener sentido lo que estamos diciendo en este versículo, de que no solamente habla del Señor Jesucristo, sino que habla de todos los creyentes, todo aquel que ha decidido seguir a Cristo, todo aquel que ha decidido tomar su cruz cada día y que ha decidido no quedarse atrás, que ha decidido seguir esta vida nueva. Increíble que Jesús sufrió en la carne y destruyó el pecado. El pecado quedó a un lado. Es importante aclarar que la presencia del pecado sigue ahí, pero ya no es un estilo de vida para el creyente. Porque nosotros también tenemos la misma esperanza que Cristo regrese y vuelva, y nosotros también adquirir un cuerpo glorificado, de ser esa iglesia en que habla el libro de Apocalipsis, esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ¿sí? Y que obviamente fue a través del sacrificio de Cristo, y estar eternamente pues en la gloria de Dios. Y la iglesia debe de tomar en serio estas palabras, y les digo, alcanzar ese estándar tan alto, buscar esa santidad, para que ya pagaron por nosotros y tenemos esa esperanza de estar eternamente en esa gloria de la que habla Cristo. El cristiano, como ya lo dije, debe estar armado y preparado como si fuera a la batalla. Muchos, no sé si alguien aquí fue militar, cuando el militar se llama se llama guardia en prevención, los que usted pasa por la puerta y están ahí en la puerta del cuartel militar, en un cuartito que no tiene ni silla, ni descanso, ni televisión, nada lo distrae. Él está ahí parado día y noche, los turnos generalmente son de 24 horas, y él está, le llaman guardia en prevención. Él está armado y él está alerta, por si viene un ataque del enemigo, pues poder repeler esa agresión. Entonces es simbólico aquí lo que nos dice a nosotros. Les dije, es un término militar. Nosotros debemos de estar armados como si fuéramos a la batalla, con el mismo pensamiento que hizo manifiesto a los sufrimientos de Cristo, a saber que uno puede ser triunfante en medio del sufrimiento, porque así el sufrimiento lo lleve a la muerte, como lo llevó a Cristo. Me quedé pensando ahora el miércoles, creo que tuvimos la reunión, cuando vino Dorian a manifestar que él iba a un país, en el servicio exterior le llaman de vida difícil, o países musulmanes donde literalmente la vida de los misioneros, literalmente, se lo digo, está en peligro. Entonces, la Biblia habla de mártires.
Ha habido misioneros que dejan su país y van a estos países de vida difíciles y están dispuestos aún así a dar la vida por predicar el Evangelio, por cumplir esa gran comisión. Entonces aquí Cristo nos dice, así ese sufrimiento del que habla el capítulo 1 del versículo 4, versículo 4, incluso a dar la muerte por lo que cree obviamente, valga la redundancia, el creyente, ¿no? Por hacer esa gran comisión o cumplir esa gran comisión. El padecimiento produce, a veces cuando Dios permite el padecimiento en el creyente, dice que produce aprendizaje y obediencia a la voluntad de Dios, porque sabe que potencialmente produce el triunfo más grandioso. Cristo ha padecido. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por el pecado. El justo, Él fue el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este versículo va concatenado con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, el que acabamos de leer. El Señor Jesucristo no solo padeció en el cuerpo humano y murió, esto fue en la carne, en su naturaleza humana. Cristo murió solo en su cuerpo humano porque era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él sabía lo que era sufrir en ese cuerpo, en esa naturaleza humana. Sabía lo que era llorar, al igual que usted. Sabía lo que era derramar lágrimas, pero también sabía lo que era tener un corazón quebrantado. Asimismo sabía también regocijarse en lo bueno. Él era un ser humano perfecto, pero Cristo puso fin a los pecados del hombre cuando murió en la cruz. Él llevó el castigo de todos nosotros por el pecado en su propio cuerpo, para que nosotros ya no estuviéramos más muertos al pecado y vivamos a la justicia de Dios. Él estuvo en su propia carne por su naturaleza humana, pero no murió en el pecado. Pero tampoco murió bajo el pecado, sino que Él murió al pecado. Parece un juego de palabras, pero lleva un significado, muy importante. Ojalá que le quede claro. No murió en pecado, ni murió bajo la maldición del pecado. Él solo murió al pecado. Él tomó mi lugar, pero también tomó el suyo. Y pagó el precio del castigo que merecíamos. La Biblia, como lo vimos en Primera de Pedro, dice, porque también padeció una sola vez. Cristo ya no regresará a morir por el pecado. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Cristo ya no tendrá una relación más con el pecado del mundo, puesto que Él regresó de entre los muertos y regresó en un cuerpo glorificado y vivificado en el Espíritu. Ya lo dije hace rato, nosotros también debemos de armarnos de ese mismo pensamiento, es decir, tomar ese mismo pensamiento. Y si usted ha sufrido en la carne, usted ha sido liberado del pecado. Dios utiliza el sufrimiento para guardarnos del pecado. Dios ha realizado una provisión adecuada para usted y para mí, para poder vivir la vida cristiana. Pedro lo expresa en pocas palabras en el versículo 4:1. Pero Pablo lo expresa en el capítulo 6 de su epístola a los Romanos,
El título del capítulo 6 de la epístola de los Romanos es Muertos al pecado. Ya usted, si quiere, lo anota, quien tome notas lo puede leer en su casa, todos los versículos que hablan de que hemos muerto al pecado. Esto es que nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, que producirá hijos, y ese hijo de Dios ahora tiene una nueva naturaleza. Es una naturaleza que no va a vivir del pecado. Podemos ver en la Biblia, muchos ya conocen la historia del hijo pródigo. Le pide la heredad a su padre y se va al mundo a gastar su herencia, y derrocha su herencia. Y dice la Biblia que literalmente este hijo pródigo llega al punto de comer con los cerdos. Entonces, en un establo, en un chiquero, pero este hijo pródigo no le agradaba estar en ese lugar, porque pues él tenía la naturaleza de su padre. Él había nacido en una cuna o en una casa donde tenía ciertos lujos, donde pues se sentaba a una mesa con un mantel quizá blanco, con cubiertos, pero sobre todo pues una buena provisión ahí de comida. Entonces, claro que a él no le gustaba ir, porque literalmente pues no era su naturaleza. O sea, él tenía la naturaleza de los padres. Yo a veces veo a los niños que salen igualito al papá. Bueno, eso es su naturaleza física, ¿verdad? Pero hablan igual, se paran igual, se peinan igual, porque tienen la naturaleza de su padre. Entonces, el hijo pródigo dice, comió entre los cerdos, pero no era un cerdo. Él tenía la naturaleza de su padre. Él había nacido en una vida cómoda y lujosa, y no le gustaba comer en el establo de los cerdos, sino que le gustaba sentarse a una mesa con mantel blanco, cubiertos de plata, o quizá, sobre todo, un buen trozo de carne, porque tenía la naturaleza de su padre. Pedro describe aquí, así usted mismo, si usted ha nacido de nuevo y es un creyente, usted debe estar identificado con Cristo. Porque espero que usted y yo, que tengamos esa naturaleza pues de nuestro Padre Celestial, y que no nos agrade estar literalmente, o hablando, ¿cómo se dice? Metafóricamente, en el establo de los cerdos, porque no tenemos esa naturaleza. Si ya hablamos de que Cristo pagó por nosotros, que nos redimió y que esperamos ese cuerpo glorificado, y que les dije hace rato, y sé que el estándar es alto, pero tenemos que seguir adelante, estar armados. Yo espero que usted también, como lo creo yo, que tenemos esa naturaleza de nuestro Padre Celestial, y que busquemos ese lugar. Pregunta: ¿usted ha nacido de nuevo? No me conteste, contéstese a usted mismo. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Es verdaderamente un hijo de Dios? ¿Tiene la naturaleza de su Padre? ¿O puede usted vivir en pecado? Ciertamente, a veces pecamos, pero no, el cristiano que peca no es un lugar o no es una conducta en la que siempre quiere estar. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Por eso le digo, debemos luchar. El cristiano o el creyente debe de luchar cada semana contra el pecado con el que tiene alguna debilidad. A veces cada día. El cristiano lucha por no pecar, o a veces hasta cada hora. Personalmente, yo lucho por el dominio propio, porque tengo un carácter a veces difícil, y lucho, y me duele cuando no controlo ese hombre, ese hombre que no es tolerante.
A veces que le pido perdón a mi esposa porque a veces soy intolerante. Pero no es algo en lo que me gusta estar. De verdad me duele. De verdad me duele y de verdad lucho. A veces cada hora o a veces cada media hora contra ese pecado. Entonces, porque no es mi naturaleza. Porque Dios ya me redimió, porque me ha dado una vida nueva. Y así es la vida del creyente. Yo no sé usted con qué esté luchando. A lo mejor su pecado, usted cada día o cada semana o cada mes lucha con él, pero estoy seguro que lucha con algo. Pero Dios le va a dar la fortaleza. Si usted vive en el pecado y se siente cómodo ahí, de verdad hágase la pregunta, o dudaríamos mucho que usted sea un creyente o que haya nacido de nuevo. Si su pecado no le duele, si su pecado no le incomoda, quizá usted no haya nacido de nuevo. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero usted analícese a usted mismo. Porque si usted es un hijo de Dios, es imposible que pase esta situación. Un hijo de Dios desea complacer en todo a Cristo, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar, a veces en nuestro modo, o siempre en nuestro modo de hablar, pero también en nuestro modo de vivir. En una ocasión yo iba en un vuelo a Honduras y iba un grupo de cristianos, creo yo así, porque iban hablando de la Biblia y hablaban en términos que utilizamos los cristianos, y te identificas inmediatamente, ves esa naturaleza que tienen con el Padre y dices, verdaderamente, aunque nomás de oírlos hablar, oyes que son cristianos. La pregunta es, cuando te oyen hablar a ti, ¿oyen a un cristiano o oyen a alguien del mundo? Hay que analizarnos, hermano. El sufrimiento te va a dar una dirección en la vida. A veces, quizás si no sufres, no busques a Dios, porque te encuentras muy cómodo en el lugar donde estás. A veces la aflicción, la necesidad de algo, pues te hace buscar a Dios. Y Dios, ibas para un camino, a través de ese sufrimiento te cambia de dirección. Ibas equivocado, es para acá. Vamos a Salmo 66, versículo 10. Dios nos hace pasar por pruebas para acercarnos a Él. ¿Algún hermano valiente que quiera leer el Salmo 66, versículo 10? Amén. ¿Quién lo quiere leer? Yo, hermano. Adelante, hermano. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Ok, ahí nos habla de que Dios nos prueba y les digo, nos afina para pasarnos, nos hace pasar por pruebas para darte una nueva dirección en tu vida. Ahora vamos al versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Dice, de Primera de Pedro, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, otra vez la carne, o conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Otra vez les digo, nos habla de que el tiempo que nos resta, no andemos en la carne. El tiempo que resta, ¿alguien sabe cuánto es el tiempo que le resta? Muchas veces oímos a muchos cristianos decir, si me hubieran, bueno, yo mismo lo he dicho, si me hubieran hablado del Evangelio desde que yo era joven, así como cuando yo tenía 15 años, no la hubiera regado tanto. O si no
¿por qué no me hablaron antes? Desde que yo me casé no hubiera cometido tantos errores en mi matrimonio. O si me hubieran hablado, enseñado antes del Evangelio, yo hubiera guiado bien a mis hijos y ellos anduvieran. Decía un campesino, no hay que llorar ya, hermano, por la cosecha que se perdió, sino hay que ir sembrando la nueva. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos resta a cada uno de ustedes o cada uno de nosotros? A lo mejor los jóvenes, por estándar de vida, pues les quedan muchos años más que los que ya tenemos 20 y más, ¿verdad? Pero nadie sabe realmente cuánto tiempo le resta. ¿O alguien sabe cuánto tiempo le resta? Ok. Entonces, en el versículo 4, capítulo 2, ya me confundí. Sí. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Le digo, nadie sabe cuánto tiempo podría ser, cómo lo vivimos o cómo lo caminamos. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 18, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgará según las obras de cada uno, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como el oro y la plata. Aquí en este versículo nos dice el tiempo de vuestra peregrinación. La ven que la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Aquí peregrinación es sinónimo de residente temporal. O sea, ¿sabe usted que usted en este mundo es un residente temporal? Pero aquí nos dice que el tiempo que pases por este mundo, compórtate con temor, sabiendo que fuiste rescatado, que fuiste comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decía un día un predicador, eres un hermano caro, muy caro. No fuiste comprado ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y aquí nos dice, y si alguien tiene duda, ahorita lo vamos a ver, que fuiste comprado por la sangre de Jesucristo. Por eso debemos saber una cosa, que le pertenecemos. Nuestra vida es de Él y para Él. Cristo nos compró. ¿Tiene duda? Vamos a la Biblia. 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Le pusieron un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya vio que fue comprado? Claramente señala que el precio fue sangre. Entonces, así las cosas, mi cuerpo, su cuerpo, mi espíritu y su espíritu ya no le pertenecen, ahora son de Dios. Por eso nos ordena que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y espíritu, cuanti más en nuestro tiempo que nos queda en esta vida. Tiempo que necesitamos vivirlo, ahora sí ya no conforme a nuestra carne, sino conforme, ahí lo dice, a la voluntad de Dios. En este versículo 4:2 nos dice para no vivir el tiempo. La palabra vivir viene del griego, que se escribe bio con doble O, y vivir quiere decir gastar la vida. O sea, gasta la vida no en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. O gasta tu existencia
conforme a la voluntad de Dios y no a los deseos de tu carne. ¿Cómo, preguntaríamos muchos, cómo se vive así? ¿Cómo es vivir conforme a la voluntad de Dios? Porque dice, antes vivíamos para la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando ¿qué? Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Otra vez lo reitera, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es claro que antes de que el Señor Jesucristo te rescatara y me rescatara, vivimos conforme a la voluntad, a nuestra voluntad, pero estábamos muertos espiritualmente. Gracias a Dios que llegó a mi vida y llegó a tu vida y que haya pagado el precio, ese precio de sangre, y literalmente compró nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero como ya lo dijimos, pero también nuestro tiempo. Encontramos en la Biblia la vida de Cristo, que es un ejemplo, les dije hace rato, es estándar alto para vivir conforme a su voluntad. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Hacer la voluntad para Cristo, la voluntad de su Padre, era como su comida. A nosotros, los abogados, cuando demandamos a alguien porque no le da alimentos a su hijo, le llamamos que son de tracto sucesivo. O sea, ¿qué quiere decir de tracto sucesivo? De todos los días. Bueno, y los mexicanos de 3 veces al día. Así es que Cristo dice, lo pone como ejemplo. Para mí hacer la voluntad de mi Padre es como comer 3 veces al día. O 4, porque hay algunas culturas que comen hasta 4 veces al día. Los alimentos son de, como le digo, de tracto sucesivo. Esto es de todos los días, de 3 o 4 veces al día. Esto es comer constantemente. Para Jesús eso era hacer la voluntad de su Padre. Pregunta, ¿el que no come? ¿Qué le pasa? Se muere. Entonces, lo mismo, si no hacemos la voluntad de nuestro Padre, quizá nos alejemos y no tenemos esa comunión y vengamos a esta muerte espiritual. No estoy hablando de salvación, esa sabemos que esa no se pierde, sino esa comunión, si no nos alimentamos, se muere. ¿Quieres ver cómo se vive una vida conforme a la voluntad de Dios? Ve a la vida de Cristo mismo y te darás cuenta de que su vida estaba entregada a Dios. Si la meta del cristiano es la libertad del pecado que viene al morir, todos los creyentes debemos de vivir el resto de nuestra vida en la tierra cumpliendo la voluntad santa de Dios y no en los deseos impíos de la carne. ¿Qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muerte quiere decir separados a la comunión de Dios. Y aquí la Biblia nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos y no practicamos la verdad. ¿Usted vive complaciendo a los hombres o vive complaciendo a Dios? Pero una cosa sí le digo, no se puede hacer las dos cosas. Versículo 4, capítulo 3, ¿ya está ahí? De Primera de Pedro, donde estamos en nuestro estudio. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a ¿quién? A los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Aquí Simón Pedro lo dice de una manera muy clara, aquí no hay mucho que decir. Dice baste ya, o baste ya, o como decimos los mexicanos, ya basta, o como dicen los jóvenes, ya estuvo. O sea, ya no andes, ya no pases el tiempo agradando a los gentiles. No podemos andar en comunión con el mundo. Mire, gentil para los judíos era una persona no judía, pagana o extranjero. Esto quiere decir que no conocía al Dios de Israel. Entonces por eso dice, ya no andes como los gentiles, andando en lascivias. ¿Qué es una lascivia? Describe todo tipo de pecados desenfrenados y toda indulgencia extrema a los placeres sensuales o sexuales. Los términos también aluden a las actividades pecaminosas que caracterizan a una orgía. Dice también que no andes en concupiscencia. Para que sepa lo que es concupiscencia, palabra se usaba en la literatura griega para aludir a un grupo de personas borrachas de vino, libertinas, que andaban dando tumbos en la calle, armando a su paso todo tipo de pleitos y de escándalos. Yo sí los he visto, hermano. Yo sí he visto borrachos en la calle dando tumbos, buscando problemas. Dice que muchos a lo mejor así anduvimos. Y dice, basta ya no andes así. La disipación. ¿Qué es la disipación? Significa depravación o desenfreno. Los placeres de los impíos se describen aquí desde el punto de vista de Dios como actos aborrecibles de maldad. O sea, dice, ya no anden en eso, basta ya. Para haber hecho eso, andando en este tipo de conductas. Los que anotan, me gustó una frase que encontré y la quiero hacer mía y dice, el creyente, bueno, decía el creyente verdadero, pero ya le dije que es el creyente. El pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. Entonces, si usted es un creyente, el pecado va a ser una carga que lo aflige y jamás ese placer que lo deleita. Vamos al versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Dice, ¿a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan? Los amigos de la vida vieja del cristiano, ahora cuando ya has nacido de nuevo y que llevas este nuevo estilo de vida y esta comunión con Dios, pues muchos están sorprendidos y muchos hasta ofendidos y hasta resentidos del interés que el creyente tiene en los placeres impíos, que ya no andan en el mismo desenfreno de disolución. Como les dije, estos desenfrenos de disolución se refieren a un estado perverso que la persona no piensa en nada más que hacer el mal.
Aquí la imagen corresponde a una multitud descomunal, desbocados, que se desboca en una carrera salvaje y alocada solo en pos del pecado. ¿Usted complace a Dios o complace a los hombres? Cristo dijo que el mundo le aborrecería y nos iba a aborrecer a nosotros también. Vaya a Juan 15, capítulo 15, versículo 18. Si usted es creyente, tenga por seguro que ya no va a ser tan popular con sus amigos del mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Muchas veces la pregunta sería, si el mundo no te rechaza, quizá algo ande mal. Porque cuando manifiestas en tu trabajo, o manifiestas con tus antiguos amigos, o a veces hasta con tu propia familia que no es convertida, te digo, ya no eres tan popular. Y aquí la Biblia dice que los ultrajan. Esto quiere decir que te critican, te juzgan y a lo mejor hasta ya ni te invitan. Quizá hasta te ultrajen. Personalmente yo tengo un primo en Michoacán que, bueno, desde niño yo lo seguía mucho y lo estimaba mucho y él me estimaba a mí. Pero cuando supo que que Dios había tenido misericordia de mí, que había nacido de nuevo, se empezó a burlar de mí. Y la última vez que fuimos hasta se burlaba y luego le decía delante de todos mis primos, ¿ya vieron al ángel sin alas? Él quería burlarse, me estaba ultrajando. Bueno, a mí no me afectaba. Me afectaba porque yo tenía una comunión con él fraterna, pero cuando él ve que yo me convierto, que Cristo tiene misericordia de mí, viene este ultraje. Y a veces les digo, en tu trabajo, si no eres cristiano de la secreta, vas a ser criticado. En las fiestas ya no te van a invitar. Ya no eres, si eres muy popular en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, créeme lo que ya se acabó. Y qué bueno, gloria a Dios. Amén. Versículo 4, capítulo 5. ¿Qué dice? Pero ellos darán cuenta, de Primera de Pedro, en donde estamos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El verbo significa, ¿sabe lo que quiere decir? Ellos darán cuenta. Significa pagar lo que deben. Las personas que viven andando con esos desenfrenos y que ultrajan a los creyentes, ¿qué cree? Acumulan una deuda cada vez mayor con Dios. Y si no se convierten y no se arrepienten, ¿sabe cuánto van a demorar en pagar esa deuda? La eternidad. Que demorarán en pagar la eternidad. Porque en Mateo 12:36 dice que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los no salvos, bien que sean o que vivan en la actualidad o hayan muerto, serán llevados ante el juez, quien será el Señor Jesucristo sentado en el gran trono blanco. Ve Apocalipsis 11, capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, 11, 15. Ahora quiero que una hermanita nos ayude a leer este versículo. Una valiente. ¿Quién lo quiere leer? Adelante, hermana. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante de él, cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. 11:15. Vi a los muertos grandes y pequeños en tierra de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
venían ellos, y la muerte de Hades liberaron los muertos que venían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte de Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Gracias, hermana. Sí, era 20, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no dejaron rastro alguno. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Aquí nos habla precisamente de ese juicio. Bueno, habla también del tribunal. Hay otros versículos que hablan del tribunal de Cristo y del trono blanco, pero todos vamos a ser juzgados. Entonces, les digo, estas personas que no han querido arrepentirse y que hay una doctrina de la reprobación, de que van a ser pues condenados a ese fuego eterno, pues van a tener toda la vida si no se arrepienten para pagar. Versículo 4, capítulo 6 de esta misma primera de Pedro. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Es el último versículo que me toca compartirles. Aquí la pregunta es: ¿quiénes son estos muertos? No se refiere a los espíritus encarcelados que predicó la semana pasada el hermano Josué. Si le queda duda, bueno, lo puede volver a escuchar, la predicación de la semana pasada. Esto se refiere a todos los que han muerto en Cristo. Bueno, hay tres posturas de algunos hermanos que estudian estos temas. Dice, se refiere a todos los que han muerto en Cristo. Todos, dice, vamos a experimentar la muerte física, obviamente a causa del pecado. Todos vamos a morir como seres humanos. Otros de los comentaristas nos dan un punto de vista en el cual nos explican que estos muertos habla de hermanos que nacieron de nuevo, que creyeron en el Evangelio, pero que a lo mejor cayeron en algún pecado y que no quisieron arrepentirse, pero sí eran cristianos que habían nacido de nuevo y murieron por causa de la disciplina de Dios. Tenemos un ejemplo cuando tomamos la Santa Cena. Dice que si la tomamos indignamente, la Cena del Señor, bueno, hay algunos estudios donde dicen que podemos enfermarnos, y si no entendemos, quizás hasta Dios nos llame a cuentas. No entendemos, Dios nos llama a casa. Entonces sí no habla les digo, no habla de la salvación, sino habla de tomar indignamente la Cena del Señor. El nacer de nuevo no solo ofrece una vida abundante espiritualmente y la terminación de una vida de pecado, es una buena conciencia también, sino también un escape seguro del juicio final. Aquí el apóstol Pedro también nos dice que este tipo de personas Pedro tenía su meta a creyentes que habían oído y aceptado el Evangelio y que murieron también como los primeros cristianos. Estuvieron vivos, pero que ya habían muerto cuando Pedro escribió esta carta. Algunos de ellos quizás fueron martirizados por su fe, aunque habían muerto en el sentido físico, pero estaban vivos espiritualmente. Aquí en el versículo 4 dice que vivamos conforme, que vivamos en el Espíritu según Dios. ¿Cómo es vivir en el Espíritu según Dios? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. No, perdón, sí, es Juan 13, 35.
¿Quién gusta leerlo, por favor? Un joven, ahora un joven. Alex. Esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. O sea, ahí nos habla de pues vivir en el Espíritu según Dios, obviamente es andar en amor. Y otro versículo de la Biblia que nos habla de qué es vivir en el Espíritu según Dios y que es muy conocido por los cristianos es Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 al 25. Ahí lo tienen, hermanos. Es una bandera aquí de iglesia bíblica. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué dice? Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Que no se nos olvide, hermano. ¿Quieres saber cómo es vivir en el Espíritu? Aplique todos estos principios en su Biblia, en su vida, perdón. Y no se le olvide, igual, y memorícelo. Yo recuerdo que de los primeros versículos que Pati se aprendía era ese. Y cada rato lo oigo que lo dice de memoria. Y no, eso le impactó su vida y ahí está cómo vivir en el Espíritu según Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo. Espero que me haya tenido paciencia. Es un reto, hermanos, pararse aquí es una gran responsabilidad. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando al club. De verdad, hermano, tomemos esta palabra en serio, con toda la seriedad, porque es nuestra eternidad, hermano. De aquí depende su vida espiritual, de aquí depende el tiempo que le resta en esta vida como peregrino. De aquí nos enseña cómo conducirnos, cómo andar en el Espíritu, cómo andar conforme a la voluntad de Dios. Y yo le agradezco a Dios por este tiempo y espero que haya entendido traté de hacerlo lo más explícito para que usted lo entendiera, hermano. Yo sé que usted es listo, pero a veces preparar un tema, le digo, es mucha responsabilidad para los que nos paramos aquí, porque estamos delante de Dios, no enseñar más a su pueblo. A mí me preocupa mucho dar una palabra o enseñar desviadamente a su iglesia. Me carga mucho a mí enseñarle algo mal. Vamos a orar, hermano.